Shalom, mis amados, que el Eterno los bendiga. Nuestro amado Abacadosh es bueno y para siempre es su misericordia, dice el salmista. Pues por su voluntad seguimos estudiando y gracias a que nos lo permite hacer, pues vamos a seguir mientras Él lo permita. Vamos a estudiar en esta estudio. Vamos a estar viendo lo que es salvación o salvos. ¿Salvos de qué? O salvación para qué, ya que pues esta palabra salvo también ha sido cambiada por librado o librados. Librados es a la palabra en el diccionario hebreo, y salvo es en el latín, y esto significa en el latín es salvus, y salvus significa salvo, ileso, intacto, entero. Librado en el hebreo es justificado. A través de la fe. Bueno, justificado y salvo pues no es lo mismo. Lo que es librado y justificado son palabras también diferentes. Salvo es ser salvado de del infierno o del castigo del mundo venidero, ya que pues el infierno pues no realmente no existe. Esa también es una palabra cambiada. Solamente es librado o salvo de lo que pues va a venir a los que no quisieron obedecer o entender. Hay un lugar de tormento que se llama el Sheol. Infierno, pues la cambiaron esa palabra. Por ahí está un video también ya, por si quieren escucharlo, lo que existe realmente el infierno. Entonces seremos librados de el castigo que viene para los incrédulos, para los que no quieren entender. Y vamos a subir este tema en dos partes, porque está un poquito largo y no quiero que se enfaden con tanto tiempo. Entonces vamos a tratarlo de hacer corto, pero hacer dos. Y vamos a empezar a ver allí en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. Dice: pues no quiero, hermanos, que sigan ignorantes del Ruach. Entonces, para no seguir ignorantes, pues necesitamos estudiar. ¿Y estudiar qué? Porque pues vamos a escudriñar las escrituras, ya que para eso se nos fue dada, y encontrar en la Torá lo que realmente nosotros
buscamos que nos satisfaga nuestro espíritu, que no sean mentiras lo que nos con lo que nos tapan la fe o la creencia, esa necesidad y esa hambre que tenemos de la Torá de conocer la verdad para ser libres en el espíritu y poder servir a nuestro Abba Yahweh. Bien, entonces dice que el ser justificado es a través de la fe. A través de la fe es que vamos siendo justificados cada vez más y más. Conforme a la justicia y la razón. Era lo que les comentaba hace un momento. Para poder tener fe, necesitas creer. Y cuando ya crees, es por la razón. Ya no nomás es espiritual, que por fe tiene que ser por la fe y por la razón, dice. Bueno, entonces en Mateo 1:21, Mateo 18:11, Mateo 4:15 al 16, Efesios 2:12, Lucas 19:10 nos habla de lo que es la salvación. Y en Hechos 4:12 dice ¿cuál es el nombre del Eterno? Si muchos no lo conocen, en el libro de Hechos capítulo 2 versículo, creo que es 12, dice que se bauticen en el nombre. ¿Pero en el nombre de quién? ¿De Jesús? ¿De Jesus? Porque Jesus es en Estados Unidos, Jesús es en español. En China, ¿cuál será? En Japón, ¿cuál será? En Inglaterra, ¿cómo le llamarán? Entonces dice que serán bautizados en el nombre. ¿Pero en cuál nombre? Y conocerán el nombre. ¿Pero cuál nombre? Entonces, en Mateo 1:21, y dice, y ya teniendo un encuentro el ángel con Miriam, le dice, y le llamarás, su nombre será Yeshua. Y ese es el nombre, no hay otro. Yeshua es el nombre de salvación. Yeshua es Yahweh salva. Entonces, el nombre lo dio el Eterno. Ese nombre no puede ser cambiado. Ese nombre está en hebreo, y ese hombre nació en Israel con cultura hebrea. Vivió en lo hebreo y murió como hebreo. Entonces, eso es lo que necesitamos conocer, el nombre.
¿Y qué dirás? Aquellos que ya murieron y que creyeron en Jesús, también nosotros fuimos salvos por Jesús, pero no conocíamos su nombre y Él nos dio la oportunidad de conocerlo. Y aquel que quiera escudriñar las Escrituras, lo encontrará el nombre, pero no en su Biblia moderna que tienen ahora, que todo le han cambiado. Vayan a las raíces, vayan a lo primero, vayan a la Torá y allí encontrarán la verdad. Cuando el apóstol Pablo, Pedro, todos estos emisarios de Yeshua HaMashiach hablaron al mundo, ellos hablaron en hebreo para hebreos. Pablo no persiguió cristianos. Pablo persiguió judíos que él creía que se habían cambiado a otro nombre, y pensaba él que él hacía bien el matarlos por estar blasfemando el nombre, simplemente por mencionarlo. Entonces, ellos no tuvieron miedo de cambiar el mundo, al revés, con tal de anunciar al mundo la verdad. Entonces, nosotros pues debemos de seguir el ejemplo. En Efesios 2:1 Hechos 4:12 es el que estábamos viendo. En Mateo 1:21 es el donde le nombra cómo le llamará. Y en Juan 14:15 dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Esto ya lo hemos visto también en otros estudios, pero aquí encaja darle una repasada y cabe bien al estudio. Que si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Hablamos de que para ser salvos, necesitamos ver, porque hay quienes dicen que ya los que son salvos por siempre, que ya la salvación no se pierde, y necesitamos enseñar correctamente las Escrituras. Hubo personas que pecaron en el Brit Hadashah por esta cuestión de que estamos hablando ahorita. Claro que muchos pecaron en el Antiguo Testamento o el Pacto Antiguo. Estos que pecaron en el Nuevo Testamento lo vamos a estar viendo en el próximo estudio, pero ellos querían, por ejemplo, hay pastores que te dicen que por ejemplo, en la cita de los Hechos, donde pecan aquellas personas que venden su heredad y mienten, y los pastores dicen pues que traigan sus diezmos ahí, que este hombre pecó por eso mismo, por no haber traído sus diezmos completos. Entonces, y allí no se refiere a eso. Allí, si ustedes ponen atención y leen con cuidado, pueden ir allí y creo que es en el libro de Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira. Ellos, el tema allí era la mentira. ¿Por qué le habían mentido al Espíritu, al Ruach HaKodesh? Ahí no dijeron que por qué los que venden tienen que traer los diezmos. Los pastores pues le acomodan bien para cambiar todas estas citas, pero nosotros por eso escudriñamos las Escrituras. Bien, vamos a ver ahora en
Lucas 13:26. Dice, ¿quiénes son? Mm, Dice que la palabra se les dio a los israelitas. Eso es a nosotros. Nosotros somos Israel. Ya lo comentamos cuando decimos que nosotros no teníamos pacto, nosotros no teníamos Mashiach, nosotros no teníamos Torah, nosotros no teníamos nada de fiestas ni Shabbat. Todo andábamos conforme al mundo. Hacíamos lo que queríamos, andábamos en nuestras propias orgías, borracheras, parrandas, todas esas cosas. Hasta ahora que conocimos de la Torah nos hemos frenado y un poco porque todavía dice que seguimos pecando, y es un proceso en el que nosotros vamos dejando todas estas cosas, y es lo que les decía, que la justificación es por la fe. Entonces nosotros vamos siendo justos a través de que vamos dejando todas esas cosas que teníamos nosotros apegadas en nuestra vida y no nos daba temor de hacerlas. Entonces los que no tienen temor, ¿quiénes son? Aquellos que no creen en el nombre, aquellos que no les interesa investigar el verdadero nombre, porque ellos piensan que es Jesús. Pero entonces ellos ¿tienen temor de Dios? Claro que no. No les interesan las fiestas. Ellos quieren seguir en su Navidad comiendo chancho, marrano, cochino y puerco, que es lo mismo todo, pero para aquellos que escucharán este video y no lo conocen por una forma u otra en otros lados, todas estas palabras se refieren al mismo animalito, que Dios en su sabiduría lo hizo también con un propósito, y esto era de limpiar el ambiente donde se mueven ellos, que son animales carroñeros. Bueno, hay animales carroñeros que son de la tierra, hay animales carroñeros que son del aire, y hay animales carroñeros que son del agua. Eso ya lo vimos también en un estudio del libro de Levítico capítulo 23. Bien, entonces para nosotros fue dada la Torah, para los que nosotros que entramos a Israel. Los israelitas son los que hacen todas estas misbot, palabras, ordenanzas. Los goín, los incrédulos, pues los que no creen, ¿verdad? Los que son fuera de Israel, los que no son Israel, porque ellos no les gusta obedecer. Entonces por eso ellos andan en sus propias doctrinas, sus creencias, y les creen a sus pastores y sacerdotes mentirosos en vez de creerle a la Torah. Bueno, en Efesios 1:17, Tesalonicenses 5:9, Tesalonicenses 5:9 y Marcos 10. Marcos 3:13. En Hechos 2:2 dice que el que invoque, todas estas citas que les di ahorita, por favor léanlas en su casa. Esto se refiere a lo que se está tratando, al tema de salvación. Pero en el libro de los Hechos 2:21 dice, el que invoque el nombre del Eterno será salvo. O sea, aquí volvemos a recordar quién es el nombre. Entonces es importante conocer el nombre. Que te vas a salvar en el nombre de Jesús, pues ese nombre, ya lo dije, conocimos muchos, pero Dios nos dio la oportunidad
de conocer su verdadero nombre. Ahora, los que murieron sin conocer el nombre, pero fueron salvos por Jesús, el Eterno, tratará con ellos, no nosotros. A nosotros no nos toca indagar en esos temas ya. Nuestro propósito de nosotros es solamente enseñar la Torá a aquellos que quieran. Los que ya se fueron y no tuvieron la oportunidad, esos serán juzgados conforme a la voluntad del Eterno. Bien, nosotros seguimos. En Lucas 16, 30 y 31 dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Porque dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y el que no persevere qué? ¿También será salvo? Porque allí a mí me suena como que no. Porque si alguien aceptó a nuestro amado Yeshua HaMashiach como su Rey, como su Señor, como su Salvador, como su todo, en su familia, en su ser, en su trabajo y en todos lados, en su mente, y luego dice que siempre no, aunque no lo diga con la boca, aunque lo diga de otra forma, porque de otra forma dice a veces que hablan más los hechos que las palabras, hablan más las acciones que un sermón, dicen por ahí. Entonces, esos que se regresan al mundo a fornicar, a emborracharse, a embriagarse, a drogarse y mueren en ese estado, dice la Torá que el reino de los cielos no será para los borrachos, los adúlteros, los mentirosos, los fornicarios, los avaros, los idólatras y toda esa clase de personas. Entonces, ahí da a entender que los que perseveren serán salvos y los que no, pues ni se vistan que no van, ahora sí como dicen, ¿verdad? Bien, entonces en Romanos 9, 27 dice que solamente un remanente será salvo. ¿Y quién es ese remanente? Ya lo dijimos hace un momento. Ese remanente solo es aquel que escucha las palabras de nuestro Abacadosh, que escucha la Torá, aquel que acepta a Yeshua HaMashiach como su Señor y su Salvador, aquellos que escuchan, dijo nuestro Mashiach, dice, el que escucha mi voz, dice, esas son mis ovejas. Pues claro que los que no la escuchan, pues no, ¿verdad? No son sus ovejas. Entonces, ¿quiénes son sus ovejas? Dice también él que él vino solamente, él había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oh, entonces ¿hay otra casa? Claro que sí, está la casa de Judá. Pero la casa de Judá nunca se salió, nunca se desvió, nunca fue, aunque fue a cautiverio, ellos a los 70 años regresaron y volvieron a reconstruir el templo y ya de ahí ya no salieron. Ahora, en la destrucción del templo, en el Brit Hadashah, a los 70 años de nuestra era, fue destruido el templo y ellos mismos volvieron a quedar allí. Ya no se ha levantado ese templo hasta que el Eterno lo permita, pero ellos quedaron allí. Entonces ahora los que oyen las palabras del Eterno, esas son las ovejas perdidas de Israel. Claro que tú estás en una de tantas iglesias o en la madre de las hijas y escuchas la voz, pero no te enseñan bien, entonces no puedes volver a Israel.
y ahí te quedas cautivo, cautiva, y nunca vas a salir de ahí mientras no conozcas la verdad. Y vas a pensar tú que esa es la verdadera iglesia cuando no es cierto. Dios no trató con ninguna iglesia. Nuestro Yeshua Hamashiach no vino a formar iglesias como puestos de mercados. Entonces, él vino a reunir aquella casa de Israel extraviada por todo el mundo, a reunirla con la casa de Judá. Y esas dos casas le nombra los dos palos también en el libro de Jeremías, capítulo 36 y 37. En el versículo 16 al 19 o 21, nomás que no recuerdo si en el 36 o 37. Bueno, en Jeremías ahí lo pueden encontrar. Y esos dos palos dice que los dos palos, o sea, las dos casas ya no van a ser dos. Ahora él las va a unir en un solo palo. En una sola casa las va a juntar a las dos casas. Y eso ya pasó. Claro que todavía no ha pasado, todavía no las ha juntado. Pero cuando empezó, en la cruz del Calvario, cuando él murió y fue clavado, allí empezó a juntar las dos casas y unir esos dos palos, que fue el madero en el que fue colgado. Muy bien, mis amados. Vamos a continuar con el próximo estudio. Este va a ser el primero, el número 1, y vamos a continuar con el 2. Que nuestro Abacadosh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que los llene de bendiciones y haya mucho shalom, bye. Shalom, shalom.